Vamos a hablar ahora con el doctor Jorge Medina. Nos visita hoy Jorge Medina, médico, doctor en Ciencias Médicas por la UBA, investigador superior del CONICET, profesor titular de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UBA, director del Laboratorio de Memoria del Instituto de Biología Celular y Neurociencias de la Facultad de Medicina de la UBA. Le gusta jugar al ajedrez y hacer snorkeling. Jorge, debe haber pocas cosas más intrigantes para mí, lo cual no quiere decir que esto sea compartido por el que está mirando, o la que está mirando en todo caso, que es el tema de la memoria. O sea, bueno, todo lo que tenga que ver con el cerebro me parece una cosa casi mágica, ¿no? Porque todo lo que somos, etcétera, y la conexión que tiene con alguna parte donde se alberga todo esto, donde están guardados todos los recuerdos. ¿Qué es lo que se sabe? Digamos, yo sé que esa pregunta es tan vago lo que te pregunto. ¿Dónde está la frontera del conocimiento? Bueno, la frontera del conocimiento hoy es, a pesar de que parezca una perogrullada, es ver cómo el cerebro en realidad guarda la información. Porque después de 40 años de investigación en memoria, cómo se forma la memoria, cómo se guarda la memoria, cómo se expresa una memoria, tenemos un esquema un poquito deshilachado aún, o bastante. Una vez un premio Nobel se le preguntó, en medicina se le preguntó, ¿cómo es que vemos? Y le dieron el premio Nobel justamente por estudiar visión y los mecanismos fundamentales de la visión. Y respondió, eso no lo sé. Yo sé cómo funcionan las neuronas que hacen que terminemos viendo, pero ¿cómo es que vemos? Es demasiado fuerte la pregunta. Esto es lo mismo. Tenemos ideas de cómo adquirimos parte de la información novedosa. Tenemos una idea de cómo la podemos guardar y tenemos alguna idea de cómo duran las memorias. Necesito interrumpirte porque si no se me están amontonando las preguntas y después me las voy a olvidar. ¿Te molesta que te interrumpa? No, lo más mínimo. Yo estoy viendo algo, estoy conversando contigo. Después me voy a tratar de acordar en algún momento lo que estamos hablando, que está siendo grabado. Esto está entrando por la vista, está entrando además porque te escucho, te veo, bueno, no te toco, pero en todo caso hay algo que me está pasando. Yo voy a tener un recuerdo de esto. Se está generando, se está armando ese recuerdo. ¿Dónde se está armando? ¿En el cerebro? Sí, en realidad toda la experiencia, sea el hecho de escucharme o de caminar o de tomar un colectivo, genera en principio adquisición de información, guardado, pero hay mucho de ese guardado que no se guarda en realidad, se guarda por minutos, por segundos. Por ejemplo, ¿cuál fue mi 14ª palabra de mi última oración? ¿Qué sé yo? Ni idea. La 10ª, pero tuviste que tenerla en algún momento para entender la frase que yo estaba diciendo. Bien. Por lo tanto, hay memorias tan cortas que duran segundos. Hay memorias un poco más largas que duran unos minutos, que es el recuerdo de las reuniones que has tenido hoy en el día cuando llega la noche. Pero probablemente de todas estas reuniones que has tenido, te vas a acordar de muy poco dentro de un año o dentro de 6 meses. Bueno, si vos me preguntaras cuántos días yo de mi vida, como cualquier persona, ¿cuántos días uno recuerda de la vida de uno? Tienen que haber pasado episodios excepcionales. Exactamente. Para arriba, positivos o negativos. Exactamente. Porque cuando uno se acuerda del colegio secundario, del colegio primario, uno se acuerda cuando se recibió, cuando se sacó por primera vez un aplazo, cuando se peleó, cuando se hizo la rata. O sea, puntos excepcionales, pero si no, uno no se acuerda. Justamente, en realidad el cerebro está capacitado para olvidar las memorias, para olvidar la información, no para guardarla. ¿Y ustedes cómo saben que eso se está guardando en alguna parte? ¿Por alguna actividad eléctrica? No, nosotros lo que hacemos es estudiar la conducta de los animales. Entonces le enseñamos algo y esperamos que haga lo que le enseñamos. Lo testeamos, vemos si lo aprende, si lo guardó, entonces después analizamos ese comportamiento. En el ínterin nosotros podemos manipular el sistema, podemos trabajar con diferentes genes, manipularlo farmacológicamente o hacer cosas conductuales con el animal, cosas que le pasen al animal en el medio de un aprendizaje. A ver, Jorge, necesito que me des un ejemplo. Vos tenés una rata, por ejemplo, porque con un humano no debes hacer esto. No, nosotros hacemos experimentos con humanos, pero están mucho más controlados. Igualmente, todos los experimentos con ratas se controlan. Hay un comité de control del buen uso del animal de experimentación, pero en general nosotros trabajamos con ratas. Tenemos experimentos publicados en humanos en colaboración con un grupo en Brasil, que es el grupo de
Iván Izquierdo, con quien yo colaboro hace 20 años. Es un grupo en Brasil, pero liderado por un médico argentino. Por un argentino, médico argentino, sí, continuamente, estamos todos los días carteándonos, mandando mails. Bueno, con Iván hemos publicado papers en humanos y en ratas. Bueno, a ver, pero dame un ejemplo de algún experimento, algo que querían medir, tuvieron que diseñar un experimento para poder medirlo y después llevarlo a la práctica. Bien, por ejemplo, queremos saber algo que es la característica principal de la memoria, su duración. ¿Por qué hay memorias que duran meses y memorias que duran un día? Entonces, diseñamos un experimento. Lo que hicimos fue entrenar a una rata a que no vaya a un lugar, porque si iba a ese lugar podía ser castigado. Castigado es con un pequeño shock en las piernas o con mucha luz, con una situación de estrés ambiental que no le gusta. Entonces el animal va a ese lugar y como recibe una situación de penalización, se vuelve para atrás o se queda quietito, lo aprende. Al día siguiente uno le pregunta, lo pone en el mismo lugar y dice, hace lo que vos quieras, el animal hace lo que quiere, si aprendió no va a ir al lugar molesto, se va a quedar en el lugar seguro. Bueno, entonces con eso nosotros diseñamos experimentos para ver hasta dónde y cómo se podía manipular la duración de las memorias. Entonces conseguimos que animales que iban a tener memorias muy flaquitas, que le iban a durar 1 o 2 días, lo hacíamos durar meses y viceversa. Memorias que iban a durar meses, podíamos hacer que duren 1 o 2 días nada más. De tal manera que una memoria traumática, que puede ser este ejemplo, una experiencia traumática para una rata o para nosotros. Salgo a la calle, me asaltan. Voy a tener un recuerdo continuo durante muchos días del asalto, de la situación molesta, de la situación estresante. Bueno, qué bueno sería con algún mecanismo propio o con ayuda tratar de que esa memoria dure mucho menos. Bien, ahora ustedes no están preocupados entonces en localizar, digamos, anatómicamente... Sí, también. Bueno, pero entonces... no lo quise decir. ¿Por qué? Y no, porque pensé que a lo mejor te estábamos hablando en términos más genéricos. No, bueno, pero eso es una parte muy importante, lo que vos describiste, pero ahora me interesa saber dónde en la rata figura la memoria de que por acá no me conviene ir porque me molesta la luz o que me dan un golpe. Fíjate lo complicado que es el adquirir y guardar información, que una memoria como esta sencilla en un animal que es un mamífero, pero que no es el hombre, y que es una memoria que se aprende en segundos. El animal se lo pone en un lugar, va para allá, recibe la penalización, vuelve y después se acordó por muchos días. Es como poner los dedos en un toma corriente. Entonces uno lo aprende en 10 segundos y le puede durar meses. ¿Dónde se guarda? Bueno, ya tenemos 13 estructuras del cerebro 13 identificadas que participan en un circuito. Ahí está la idea. La idea es que la memoria se forma y se va guardando momentáneamente en algunas regiones. Y el dogma dice que las memorias terminan guardándose en la corteza cerebral. Casi todas las memorias que nosotros definimos como memoria, por ejemplo, la memoria de mi vida autobiográfica o la memoria semántica, es decir, aquella memoria de lo que uno aprende sobre hechos y eventos de la vida, se terminan guardando en la corteza. Alguien, entre los cuales me incluyo, suelo decir, nosotros no tenemos toda esta cantidad de corteza solo para ver, porque conozco muchos animales que ven tan bien o mejor que nosotros. Tampoco es para escuchar, porque hay muchos animales que escuchan muy bien, ni tampoco para sentir la piel, porque hay muchos animales que son perfectos para sentir, o el olfato o el gusto. Tenemos esta corteza porque esta corteza guarda mucha información. Entonces, hay mucha gente que dice que la información se guarda en diferentes partes de la corteza y la corteza forma circuitos con otras regiones del cerebro. Voy a contar 2 que son importantes, el hipocampo y la amígdala. Y digo el hipocampo y la amígdala porque si uno va en los libros de texto se va a encontrar con que son las estructuras que todo el mundo habla que forma parte de los circuitos de la memoria. Ahora, hay memorias que no pasan por el hipocampo. Por ejemplo, conozco una que nos pasa a nosotros. Si yo tomo algo o como algo que no me gusta y me genera una situación aversiva, ¿qué nos pasa después? Nos pasa que no tengo ganas de comerla más, esa comida en particular, porque me cayó mal. Y esa memoria que uno tiene, que le dura mucho tiempo, no pasa por el hipocampo. ¿Cómo se sabe?
porque ya está estudiado. Se sabe que pasa por la amígdala y por una región de la corteza que se llama corteza de la ínsula, que forma un circuito con la amígdala donde se guarda la información sobre la aversión al gusto. Viste que hay gente que dice, comí esto y me cayó mal, y por mucho tiempo no lo come. Esa memoria duradera está guardada en la corteza de la ínsula. Hay varios grupos en el mundo, incluyendo hay grupos acá en la Argentina que trabajan en esa memoria y que han ya resuelto parcialmente dónde está guardada esa información. Ahora, ¿cómo hago para traerla desde la corteza? Eso es más difícil. ¿Cuál es la maquinaria que me sirve para expresar una memoria, que pueda controlar yo cuánto expreso de esa memoria? Todavía eso estamos más en pañales. Tengo que hacer una pausa, pero voy a seguir conversando con el doctor Jorge Medina sobre un tema que espero que los apasione a ustedes tanto como a mí, que es el tema de la memoria, cómo funciona nuestro cerebro, digamos, qué poquito que se sabe, cuánto hay por descubrir. Ahora seguimos en Científicos Industria Argentina. En instantes, seguimos conversando sobre memoria y cerebro y momentos después, el estudio de un alga diminuta ayuda a resolver crímenes. Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables. Cocinas y hornos solares. Hormonas de crecimiento. Planes de prevención de adicciones. Tecnología para satélites y para viviendas económicas. Cultivos resistentes. Nuevas fuentes de energía renovables. Medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, Chagas. CONICET. Argentinos en las cosas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.